Bueno, hoy, 23 de junio del 2026, quisiera compartirles una reflexión sobre la forma mental y sus consecuencias en el funcionamiento de la conciencia. Comencemos definiendo a qué nos referimos cuando hablamos de forma mental. Nos referimos primariamente al sustrato de experiencias básicas y al conjunto de valoraciones que el individuo incorpora principalmente durante su infancia y adolescencia y que técnicamente conocemos como su paisaje de formación. Cuento ahora la aparición de mi interés por el tema. Comencé a interesarme por este tema cuando tomé contacto por primera vez con la cantidad de eventos de carácter no violento que hemos recolectado a lo largo de la historia humana en nuestras investigaciones, y seguramente hay muchos más de los que no hay o no hemos conseguido documentación que los acredite. No llegué a ninguna conclusión que me permitiera ver de cuál modo funcionaba la conciencia y pasaban este tipo de cosas en un mundo que ha tenido como característica central la violencia como un valor establecido. Que en un mundo donde todo era violencia aparecieran señales de no violencia y se manifestaran en conjuntos humanos era mínimamente raro. Comencé a reflexionar nuevamente sobre este tema hace aproximadamente unos 10 días. Hoy, la fecha del escrito, es 18 de mayo del 2018. Pongo la fecha para darle encuadre epocal. Al reflexionar sobre una situación en la que me tocó vivir como espectador, una situación que se repetía por enésima vez y me pareció posible encuadrarla desde el punto de vista de la forma mental para tratar de entender por qué se seguía desarrollando del modo en que sucedió. El punto de análisis en la situación de referencia se relacionaba con la conducta de una persona en relación a un tercero, que estaban ahí enfrente mío, que invariablemente terminaba en tensión y desacuerdo. Dos personas cercanas eran, con mucho afecto entre ellos, con toda una vida compartida, y sin embargo cada vez que tocaban algunos temas terminaban tensos y en desacuerdo. Y mis comentarios a la primera persona, con la que yo tenía más posibilidad de comentar el tema, mis comentarios en repetidas ocasiones referidas a que la vía que utilizaba para relacionarse en este tema con el tercero, independientemente de que tuviera o no razón en sus decires, no era un tema de razones, independientemente de todo, no le servía para lo que pretendía, que era que el otro entendiera y no se tensara. Era evidente que había en esta persona, aquel que se vinculaba conmigo, una imposibilidad de considerar siquiera mi opinión y abrir su cabeza a otras opciones de relación que sirvieran a sus propósitos de modo más eficiente. De la suma de estos elementos surge la reflexión que desarrollo a continuación. Me surgen inicialmente preguntas. ¿La forma mental le pone un límite a las posibilidades de comprensión de la conciencia? ¿Limita la forma mental
en alguna medida las posibilidades de apertura de la conciencia a nuevas formas y horizontes? Y una tercera pregunta que no está incluida en el texto, pero que sí me surgió después, es el sistema de valores de la época en que al individuo le toca vivir, es decir, su altura histórica, ¿influye también como límite en su sistema de creencias? Voy a hacer ahora una aclaración, quizás redundantes, quizás no. En realidad no me parece redundante. Obviamente, cuando hablo aquí de forma mental, me estoy refiriendo claramente al sistema de creencias y valores que cada individuo incorpora como propios en cualquier época que le toque vivir, con las variaciones obvias de una época a otra. Es decir, es un fenómeno que a todos nos pasa. De ningún modo estoy hablando de la forma mental a la que se refieren las disciplinas que conocemos y practicamos en el siloísmo. Especialmente en la disciplina mental en la que se habla de que la forma mental básicamente está compuesta por la estructura acto-objeto. Como digo en la introducción del tema, me refiero a la forma mental que se forma, valga la redundancia, básicamente durante la infancia y la adolescencia y que se incorpora en uno como paisaje de formación y que impone al individuo un sistema de valores y de creencias la mayoría de las veces no advertido por él. Es decir, cree en algo y no sabe por qué cree en eso. Y nunca se puso a pensar si realmente es lo que piensa y cree acerca de ese tema. Es un tema no reflexionado. Está incorporado y como si formara parte de uno. Uno no advierte eso. Dada mi experiencia de vida, ahora me pregunto, ¿qué eventos o experiencias rompen, al menos temporalmente, esa forma mental que veo como limitante? Ahora voy a un intento de explicación basada en experiencias personales y observaciones sobre el tema a lo largo de años. Tengo la impresión, en general, que este tipo de rupturas suele suceder en situaciones bastante disímiles. En lo que conocemos como situaciones límites, por un lado, por ejemplo, peligro de muerte o de desaparición o pérdida de un ser querido. El fin de un gran amor es otra situación límite para la conciencia. Casos de crisis colectivas como guerras, por ejemplo. También como resultado de un trabajo personal, intencional, que operando sobre el sistema de creencias y valores produce en muchos cambios una apertura de la forma mental a otras comprensiones y horizontes. Otras posibles situaciones en las cuales la forma mental se abre a nuevas posibilidades son, por ejemplo, situaciones en las cuales se producen inspiraciones, como a veces suele suceder con quienes se dedican a lo artístico, que suelen tener inspiraciones y que hacen que sus producciones puestas en marcha por esas inspiraciones salgan de los límites de lo establecido, lo aceptado, lo epocal. También se producen en casos de enamoramientos con sus rupturas de tabúes y códigos sociales y culturales. Podría mencionar alguno.
un matrimonio hace 60, 70 años atrás entre un judío y una no judía, en un lugar de fuerte raíz judía. O en la situación actual, entre Israel y Palestina, el amor entre un palestino o una palestina y un israelí, que llega a concretarse como relación. La ruptura de límites que provoca rebeldía contra eso. Entiendo que puede haber otras situaciones que habiliten la apertura de la forma mental. Es cuestión de investigar y relacionar para descubrir si hay otro tipo de eventos que produzcan este efecto. También es conveniente destacar que no siempre eventos como los mencionados producen necesariamente una ruptura, o mejor dicho, la apertura de la forma mental a nuevas posibilidades. No siempre sucede, aunque se den esas condiciones que menciono. Otros casos a tener en cuenta son que todo individuo viene al nacer equipado con un conjunto de herramientas, como son su conciencia, sus mecanismos, y entre ellos el mecanismo de intencionalidad. Y se puede inferir que en su conciencia viene impresa una suerte de intención evolutiva, que suele expresarse como vocación o pasión a lo largo de su vida en algún tema en particular, que da cauce a creaciones y crecimientos no previstos por el paisaje epocal, que puede manifestarse desde temprana edad y es independiente de las motivaciones del yo que se estructuran como parte del paisaje de formación y que son los que el individuo llama habitualmente sus metas o aspiraciones a lograr en su vida. La puesta en tema con la primera clase del cuarto módulo de la diplomatura de la metodología de la no violencia que venimos desarrollando durante el año 2018 un grupo de maestros de distintos lugares de Argentina, me puso nuevamente en presencia de estas reflexiones que son un intento de explicar por qué vías la conciencia en épocas donde el paisaje de formación está repleto de situaciones y creencias relacionadas con distintas formas de violencia, produce, en muchos casos, la aparición, sin aparente razón, de iniciativas o respuestas de tipo no violento en individuos e incluso en grupos humanos, unidos por una misma sensibilidad y vibrando en una misma frecuencia y cuya traducción es la respuesta no violenta ante la situación violenta que se vive. Hay en la historia incontable cantidad de casos. En la medida en que mayor es la sumisión o el apego a los valores y creencias de la época, menor es la posibilidad de apertura de la forma mental a nuevas posibilidades y horizontes. En el caso de nuestra época, la apoyatura en lo mediático colabora con un mayor apego, muchas veces inadvertido, no consciente, con un mayor apego a estos valores y creencias de la época, ligadas a lo violento, aunque también es de tener en cuenta que en muchos casos la flagrante contradicción entre aquello en lo que se cree y se valora y aquello que conductualmente hacen los que pregonan esos valores y creencias termina provocando el darse cuenta de
la contradicción y atender a una mirada nueva y a una posibilidad no prevista antes. Cuando los gobernantes hablan de hacer las cosas a favor del pueblo y luego lo que hacen va en contra del pueblo, más de uno se le abre la cabeza. Tengo la impresión que la existencia humana se desarrolla fácticamente en 3 planos, con algunas diferencias entre sí y que tienen que ver con el tema que estamos tratando. 2 de estos planos son habitualmente advertidos por la conciencia y un tercero del cual suele no haber conciencia o bien sus señales ser traducidas de modo no correcto. La existencia humana se desarrolla desde mi punto de vista en 3 planos diferentes y entiendo también que complementarios. Estos planos son el plano físico, el plano psicológico y finalmente el plano trascendental. Hablemos un poco de cada plano. Aunque entiendo que todos son bastante claros para el lector interesado por estos temas. Y si se tratara de un lector novato, solo el plano trascendental podría generarle algunas dudas. Porque es conocido por todos que vivimos en un cuerpo físico y tenemos un psiquismo que se va desarrollando. El plano físico. Vivimos en un mundo físico. En ese plano tiene existencia nuestro cuerpo y desarrollamos la mayor parte de nuestras actividades. Lo físico es el imperio de los sentidos, al menos de los externos. El terreno de lo perceptual y básicamente sobre el que está apoyada prácticamente toda la civilización occidental y cristiana, que abarca en este momento el planeta, prácticamente. En este plano se juegan aspectos del siguiente plano, me refiero al psicológico, como son, por ejemplo, el deseo de poder, la posesión, los afectos y las emociones en general, etc. Pero en lo esencial es lo material lo que rige las relaciones, los modos, las creencias y las valoraciones, en esta forma organizativa que llamamos civilización y que rige de modo casi completo la existencia de todo el planeta. Me refiero a la civilización occidental y cristiana que ha terminado imponiendo culturalmente sus valores a otras culturas y otras civilizaciones que pudiera haber habido. Plano psicológico. Este también es un plano conocido y experimentado por la gran mayoría de los seres humanos. Es en este plano que se juega el rol aparentemente central de la conciencia, con toda la carga de creencias y valores que esto conlleva. En este plano se manifiestan aspectos aún no reconocidos por los pensadores de la época, que de ser asumidos modificarían las bases de algunas creencias de mucho poder en el mundo actual. Nos referimos a la comprensión que el ser humano es un ser histórico y social, que todo en él es intencional y que por tanto la posibilidad de ser completamente alejado y diferente a un animal es una posibilidad concreta para él. No es un animal racional como lo definen en base a criterios de 1 o 2 siglos atrás. El plano trascendental. En este plano se da la posibilidad de conexión consciente con la correntada de la vida. Es en este plano donde existe la posibilidad de tener la experiencia de contacto con otro tiempo y otro espacio diferentes a lo cotidiano.
cuanto más arriba, cuando más arriba en este trabajo hablamos de intención evolutiva, de vocación, de la pasión de la vida, hablamos de las señales de este plano que irrumpen en lo psicológico y dan señales inequívocas que incluso pueden orientar la conducta en la dirección opuesta a los intereses del yo psicológico, que es el que uno cree en donde están sus aspiraciones y búsquedas en su vida. Para la mayoría de las personas, la vida en general transcurre en los dos primeros planos. En algunos casos con un total y absoluto apego fundamentalmente al primer plano, al físico, y el segundo como justificación del primero. Al menos así está montada nuestra civilización, cuya escala central de valores abarca prácticamente todo el planeta. En otros casos, el componente del segundo plano, el psicológico, tiene mucha mayor importancia y finalmente es al parecer muy pequeño el porcentaje de personas que son conscientes o tienen en cuenta de modo experiencial el tercer plano comentado. En todo caso, diferente es cómo se vive y la actitud frente a la vida según cuál de estos planos sea el centro de gravedad de la existencia. Este es un producido del 18 de mayo del 2018.